Asuán es la ciudad más meridional de Egipto, en la margen oriental del Nilo, a la altura de la primera catarata y capital de la provincia. En la actualidad cuenta con unos 500.000 habitantes. Para los egipcios es una de las ciudades favoritas para la luna de miel, gracias a su clima uniforme de entre 22 a 25 grados y por la gran cantidad de islas que los rodean. Además es también el punto final de los cruceros que remontan el Nilo o el punto de partida de los que van a recorrer el lago Nasser. Asuán es un auténtico punto estratégico del potente sector turístico egipcio y en sus riberas podremos encontrar decenas de barcos turísticos como el nuestro finaliza aquí su crucero. En Asuán se halla la gran cantera de granito rosa, utilizada para construir la mayoría de los templos y las obras de arte que pueblan todo Egipto. Esta cantera, situada muy cerca del Nilo, abasteció de granito a todo el norte de Egipto durante más de 26 siglos. En grandes barcos de la época transportaban las enormes piedras que serían utilizadas para construir el Egipto faraónico. La explotación de canteras de granito y alabastro fue desde la antigüedad una de las riquezas de la región. Los obeliscos egipcios erigidos en Roma, Nueva York, Estambul, París y Londres fueron tallados en roca de granito de Asuán, que solamente se encuentra aquí y en esta región del sur de Egipto. El gran reclamo de la cantera es este famosísimo obelisco inacabado, que ahora podíamos contemplar, atribuido a la reina Hatshepsut, esposa del rey Tutmosis II. En plena excavación sobre la roca viva, como podemos ver, aparecieron unas grietas que acabaron con el proyecto. Hubiese sido el más grande de todos los obeliscos levantados en Egipto, con 43 metros de largo y casi 1.200 toneladas. En Asuán también se encuentran algunas de las fábricas de perfumes más conocidas del país, por donde se han desarrollado muchos perfumes para marcas famosas. Nos parecieron interesantes visitar una de ellas. Muchos de los perfumes que aquí se venden tienen una profunda relación con los creados para las marcas más conocidas del mundo y que estamos acostumbrados a utilizar. Además, pudimos adquirir productos medicinales y ambientadores naturales para el hogar. Ante la vieja presa y la antigua catarata, el Nilo se encajona entre un sinfín de pequeñas islas, acelerando su paso antes de iniciar su lento morir hacia el mar Mediterráneo a 850 kilómetros de distancia. No es una catarata en el sentido estricto, y menos ahora tras la construcción de las presas, sino un conjunto de rápidos provocados por el afloramiento de islas y rocas que obligan al río a estrecharse de manera importante. Ante nosotros la vieja presa, iniciada por los británicos en 1899 y concluida en 1902, y todavía en uso, con 4 grandes turbinas que sirven de aliviadero. Cada verano, el Nilo se desbordaba cuando las aguas procedentes de Uganda y Sudán fluían hacia el Bajo Nilo. Desde la antigüedad, estas crecidas fueron las que convirtieron las tierras próximas al río en una fértil vega, ideal para la agricultura, dejando un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo. Sin embargo, la impredecible alternancia del nivel de las crecidas conllevaba la pérdida de cosechas enteras por anegamiento o sequía y la consiguiente hambruna en la población. Esto hacía imprescindible la construcción de una presa. En 1956, el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser anunció la construcción de una nueva presa en Asuán, aunque suponía una gravísima amenaza para los monumentos nubios. Se dio comienzo en 1952 y en principio los Estados Unidos iban a ayudar a financiar la construcción, oferta que fue retirada finalmente en 1956. Los egipcios pretendieron seguir solos, utilizando los ingresos que proporcionaba el canal de Suez. Sin embargo, la Unión Soviética intervino en 1958, pagando 1/3 del costo de la inmensa presa de piedra y arcilla como regalo. Arab Constructor empezó la construcción de la alta presa en 1960, que se concluyó parcialmente en 1964.
Los efectos de las peligrosas inundaciones y las terribles sequías quedaron mitigados. Se creó una nueva industria pesquera alrededor del creado lago Nasser y la producción hidroeléctrica de 10.000 gigavatios hora permitieron por primera vez la conexión eléctrica en la mayoría de los pueblos de Egipto. Tras la visita a la alta y baja presa de Asuán, iniciamos nuestro camino hacia Abu Simbel, cerca de la frontera con Sudán, en el punto donde finaliza este gran lago Nasser, o Mar de Nubia, creado artificialmente sobre el cauce del río Nilo, tras la creación en 1964 de la alta presa. Recorríamos esta carretera construida en el último tercio del siglo XX sobre una antigua ruta de caravanas. Ya en pleno desierto, al poco de salir de Asuán, nos cruzamos con la nueva estación de autobuses que unen Egipto y su vecina del sur, Sudán, al cabo de unos 400 kilómetros. Hasta el pueblo de Abu Simbel teníamos 300 kilómetros por delante de árido desierto que el gobierno egipcio en 10 años quiere convertir en terreno fértil a base de plantar grandes extensiones de palmeras. Esta solitaria ruta ha sido declarada por la seguridad egipcia zona de alto riesgo, motivo por el que todos los autocares privados que solicitan transitar por ella han de llevar a bordo un militar armado en evitación de riesgos. Evidentemente, por motivos de seguridad, no podemos ofrecerles imágenes de este militar armado que nos está acompañando. Con el mismo objetivo, el gobierno egipcio, desde hace año y medio, está construyendo esta moderna ciudad con todos los servicios, a donde pretenden trasladar una importante parte de la sobrepoblación del gran valle del río Nilo. Como incentivo, se ofrecen grandes oportunidades de vivienda, excepciones fiscales y puestos de trabajo. En menos de 3 horas, tras recorrer los 300 kilómetros de desierto que separan Asuán, reconocida como la última ciudad al sur de Egipto, y esta aldea nacida a la sombra de los famosos templos de Ramsés II y muy próxima a la frontera con Sudán. Habíamos llegado al Hotel Seti de Abu Simbel, ubicado a orillas del lago Nasser, ocupando un bello oasis de palmeras, bajo las que se distribuye un conjunto de lujosos bungalows que serían nuestro alojamiento por un día. La luminosa tarde en el Hotel Seti nos sirvió de fantástico descanso, como un relajante baño en su piscina. Cuando sobre las 18 horas se ocultó el sol, nos dirigimos a los famosos templos de Abu Simbel, dedicados a Ramsés II y a Nefertari, su reina y bella esposa. Dada la distancia desde las gradas hasta los templos, la falta de luz y la carencia de una cámara adecuada, solo les podremos ofrecer, a modo testimonial, algunos instantes del fabuloso espectáculo de luz y sonido, locutado en español, que narra la historia de Egipto de la mano de Ramsés II y su más amada esposa Nefertari. El diálogo entre ambos nos introduce en algunos capítulos de sus vidas. Finalizado el espectáculo, todavía con la música de fondo de la bella sinfonía original, pudimos disfrutar unos minutos de 2 fantásticos templos rescatados de las aguas, uno dedicado a Ramsés II y otro a su amada Nefertari. Amaneciendo el 6º día del espectacular viaje que estábamos realizando por Egipto, acompañando a un grupo del Club Viajeros Solitarios y faltando 15 minutos para las 6 de la mañana, nuestro grupo al completo se hallaba a orillas del Mar de Nubia, frente a la fachada del templo dedicado a Ramsés II, esperando la salida del sol y que sus rayos iluminasen la cara del faraón. Fiel a su cita con el amanecer, a las 5:57, el dios Ra, en su forma de disco solar, surgió de las aguas e iluminó las 4 imágenes gigantescas del gran faraón. El templo de Ramsés II comenzó a excavarse bajo sus órdenes en 1284 a.C. y finalizó 20 años después. 32 siglos más tarde, como consecuencia de la construcción de la presa de Asuán en 1964, el templo de Ramsés y el de Nefertari se desmantelaron para volver a ser reconstruidos en una zona próxima,
65 metros más altos y unos 200 metros más alejado. En su fachada de 33 metros de alto por 38 de ancho, aparecen 4 colosales estatuas de 22 metros de Ramsés II, sentado en su trono con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, y a sus pies diversas estatuas menores de varios miembros de su familia, su madre Tuya, varios príncipes y princesas, y cómo no, su esposa llamada Nefertari. El interior se distribuye de forma clásica, con salas de tamaño menor cuanto más cerca estás del santuario. La primera contiene 8 estatuas de Ramsés II con la forma divina de Osiris, adosadas a columnas. En las paredes se pueden ver grabados que representan escenas de las victorias egipcias en Libia, Siria y Nubia. Situado completamente al fondo, el santuario contiene 3 estatuas de los dioses Ra, Ptah y Amón y una de Ramsés, todas en posición sedente. El templo está construido de forma que durante los días 21 de febrero y 21 de octubre, los rayos solares penetran hasta el santuario situado en el fondo del templo e iluminan las caras de Amón, Ra y Ramsés, quedando solo la cara del dios Ptah en penumbra, pues era considerado el dios de la oscuridad. El templo de Nefertari fue construido en 1264 al finalizarse el de Ramsés II como homenaje a Nefertari, su esposa, uno de los pocos casos de grandes templos dedicados a una mujer en el antiguo Egipto. Desde 1979, ambos forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tras la visita a los inigualables templos de Abu Simbel, nuevamente regresamos a Asuán para reincorporarnos a nuestro barco hotel, el Sonesta Godness, que nos aguardaba atracado en las riberas del Nilo. La tarde de hoy la dedicaríamos a navegar el Nilo en el entorno de Asuán, uno de los lugares más bellos de Egipto de los faraones y uno de los favoritos de los jóvenes egipcios para pasar su luna de miel. Pero además fue lugar de suma importancia en la antigüedad por varias razones. Durante siglos fue la frontera sur del imperio y el límite de la Nubia, manera en que los egipcios denominaban al África Negra. Era el lugar en el que la navegación se interrumpía y para seguir hacia el sur había que echar pie a tierra y caminar hasta superar la zona de rápidos. Esta parada obligatoria la convertía en un importante puesto comercial. Swan, en egipcio, significa centro de comercio, que controlaba el tránsito entre Egipto y el país de Kush, primera de las tierras de Nubia. En nuestro camino pasamos frente a la isla elefantina, el emplazamiento del antiguo Abu, un lugar estratégico en tiempos de los faraones, que actuaba como capital de las expediciones militares del Nubia y en el conocido negocio del marfil. De inmediato pasamos frente a la isla de Kitchener, Isla de las Flores, un pequeño islote que las autoridades egipcias le concedieron al general Lord Kitchener en el siglo XIX, quien la convirtió en un auténtico y exuberante jardín botánico, en el que crecen plantas tropicales de Asia y África, hasta casi 200 tipos de especies diferentes. A medida que navegábamos hacia el sur en dirección a los islotes que provocaban los rápidos que obligaron a construir las presas, nos íbamos adentrando en el territorio nubio y la fisonomía del paisaje iba cambiando poco a poco. En la margen izquierda del río, que nosotros teníamos a nuestra derecha, tras las breves manchas verdes de matorrales y árboles, las arenas doradas del desierto lo ocupaban todo. Sobre una cresta de arena pudimos contemplar el mausoleo del Aga Khan, la tumba del sultán Mohammed Zahn el Aga Khan III, quien poco antes de su muerte escogió una ubicación sobre la ribera occidental del Nilo como el lugar para su conocido descanso. La ubicación era sumamente simbólica, pues siglos antes los antepasados del Aga Khan habían fundado la dinastía fatimí, con capital en el Cairo. Inmediatamente después de su muerte, en julio de 1957, su viuda, la Begum Habibak Aga Khan, supervisó personalmente la construcción del mausoleo durante 16 meses.
Ya en territorio nubio, la tripulación de Nubia de nuestro barco decidió amenizarnos la tarde con cantos típicos de su pueblo, que con mucho ánimo nuestro grupo se propuso seguir. Aproximándonos a la vieja presa de Asuán, el Nilo parece perder todo su brío, debiendo rodear pequeños islotes de rocas llenas de vegetación, y pronto sobre la ribera de arena comienzan a aparecer pequeños pueblos absolutamente diferentes a los que hasta ahora pudimos contemplar en nuestro largo recorrido por el Nilo. Estábamos en Nubia. En los últimos momentos de nuestra estancia en Asuán, en un barco nos vamos a acercar hasta un poblado nubio. Los nubios habitan desde Asuán hasta el sur, hasta el Sudán. Son una raza distinta a la egipcia, bastante negros y muy amables. Mantienen costumbres de vida distintas a los egipcios en general y están muy orgullosos de su raza. Poco a poco, bordeando los matorrales de la orilla, donde algunas pequeñas barcas de pesca se ocultaban, llegamos al poblado. Actualmente, lo que en la antigüedad fue un reino independiente, orgulloso y poderoso, se ha convertido en grupos marginados y poblados que se asientan a lo largo del Valle del Nilo entre la primera y la sexta catarata. Tras el fin de la colonización inglesa, Nubia fue separada en dos partes, una en Egipto y otra en Sudán. Al comienzo de las obras de la gran presa de Asuán, que provocaría la desaparición de varios pueblos nubios, muchos egipcios de esta raza fueron obligados a reasentarse en otros lugares, lo que llevó a una separación aún mayor del pueblo nubio. Actualmente pueden encontrarse pueblos nubios al norte de Asuán, en la ribera occidental del río Nilo y en la isla Elefantina, aunque definitivamente muchos nubios viven en otras ciudades como El Cairo, pasando totalmente desapercibidos y perdiendo sus raíces originales. Sus pueblos, como este que estábamos visitando, son perfectamente identificables por las coloridas viviendas, ocupados por una población tranquila, que vive de la artesanía hecha a mano y a día de hoy demostrar a todo el turismo que llegue, como es nuestro caso, su manera de vivir. El interior de la vivienda nubia que visitábamos aparecía pintada de un azul intenso, con bancos amarillos de obra cubiertos de coloridos cojines. En sus estanterías, al tiempo que decoraban su casa, se ofrecían coloristas obras de artesanía indígena. Y sobre las paredes lucían bellos sombreros de paja de vivos colores y pinturas del desierto. Con su típica hospitalidad, la familia propietaria nos invitó a té y a galletas. Hasta no hace mucho tiempo, el terrible cocodrilo del Nilo, un tremendo animal que alcanzaba los 4 metros de largo, abundaban en estas aguas del Nilo. El avance de la civilización, entre otros factores, ha reducido en esta zona del Nilo la presencia de este animal hasta apenas unos cientos de unidades. Esta familia nubia, en su afán para atraer turistas, se dedicaba a cautivar algunos ejemplares que guardan en su casa y comparten con sus visitantes. Pudimos ver un jovencito de casi 2 metros y un par de cachorros de apenas 80 centímetros. La práctica para hacer dibujos en la piel de forma temporal con henna tiene su origen en el antiguo Egipto. Esta costumbre se inició 5.000 años atrás, cuando las manos y los pies de los faraones fallecidos eran pintados con henna y así podían llegar sin complicaciones al otro mundo. En la familia que estábamos visitando
Se seguía la tradición y también te ofrecían hacer unos tatuajes con henna que suelen permanecer por algunas semanas en la piel antes de desaparecer. Alguna de nuestras viajeras también quiso experimentar en el pseudo tatuaje de la henna y se hizo dibujar un bello símbolo egipcio en su pie, que al cabo de 5 días, finalizando el viaje, todavía perduraba. Cuando finalizada la visita a la casa nubia salimos al exterior, Ra, el sol, había cedido su sitio en el cielo a Ya, dios de la luna, que con su tenue luz seguía iluminando nuestro paso. A mitad de camino, un grupito de niños del poblado vino a darnos la despedida, cantando para nosotros una canción infantil en su lengua. Lentamente, los 22 miembros de nuestro grupo regresamos al pequeño barco a motor en el que habíamos llegado y, dejándonos abrazar por el fascinante noche del Nilo, iniciamos el regreso hacia nuestro barco hotel. A 25 grados de temperatura y bajo un enorme manto estrellado, el río Nilo y sus riberas salpicadas de luces se nos antojaban el escenario de una maravillosa película. Las luces de Asuán nos anunciaban que habíamos llegado. Desde aquí volveremos esta misma noche al Cairo, donde dará comienzo la segunda parte de nuestro viaje. En este lugar, a orillas del Nilo, en Asuán, ponemos punto y seguido a este reportaje, que continuará la próxima semana. Asalem, Habibi. Hasta pronto, amigos.